Hola, hola queridos amigos, queridos padres, estamos una vez más con el podcast Padres con el Corazón del Padre y hoy día vamos a estar hablando de un tema que es vital y que va a estar presente dentro de toda nuestra vida junto con nuestros hijos. Es un tema que no es que solo se aborde en una etapa, Claro. se va a abordar en la niñez, en ser prejuvenil, cuando sean jóvenes y aún cuando sean adultos nuestros hijos. No hay nada tan influyente. Yo sé que como papás ponemos normas, ponemos reglas, indicaciones, formas de cultura que intentamos traspasar a nuestros hijos con palabras, pero no va a haber nada tan influyente en la vida de ellos como nuestro actuar, como nuestro ejemplo, como el cómo enfrentamos la vida y las situaciones, que muchas de ellas no las explicamos con palabras, o sea, cómo les expreso a ellos cómo enfrentar una situación de temor, por ejemplo. Eso no se explica con palabras, eso simplemente se vive en un momento donde hay una crisis, ellos miran nuestra cara. Siempre recuerdo a mi hija pequeña, la más pequeña de las dos, cuando era más chiquita, tenía un año y medio, le daban miedo las sirenas, no sé si te acuerdas. Los bomberos, la ambulancia. El sonido. El sonido de las sirenas. Y resulta que cuando sonaba, ella siempre nos miraba a nosotros. Y Como chequeando si está en claro, peligro. está pasando algo terrible. Y es pequeña, pero tenía esa reacción. Y nos miraba y al vernos calmos, entendía que estaba todo bien. Igual se acercaba a nosotros y nos abrazaba porque le daba miedo. Pero nos veía en nuestro ejemplo que nada estaba pasando mal. Y qué importante es eso en la vida. O sea, nosotros podemos decirle a nuestros hijos que sean valientes. Pero si mis actitudes son de temor ante diferentes circunstancias, situaciones, soy un papá miedoso, una mamá miedosa, que evita muchas cosas por temor a que pase algo, por más que yo les enseñe que sean valientes, van a terminar adoptando la postura del temor. Porque nos vieron reaccionar con temor a diferentes situaciones, en diferentes instancias, a arriesgar muy poquito, al cuidarnos en ciertas áreas. Entonces puedo hacerle toda una charla de valentía, pero no lo van a vivir producto de que vieron un rasgo de temor en nuestro actuar. Albert Einstein dijo una frase muy interesante. ¿Tú la tienes por ahí? ¿Cómo era? Sí. Dice, educar con el ejemplo no es una forma de educar, sino es la única. La única, interesante, ¿eh? Claro. Y desde ahí se desprende también muchas frases célebres que hemos podido ir escuchando, o se ha abierto este entendimiento respecto del aprendizaje observacional, Claro. que es uno de los aprendizajes más potentes, ¿cierto? Que en realidad los niños, pero a toda edad tenemos. Muchos de nosotros aprendemos observando. Claro. Más que de los discursos. Entonces, por ahí es que no hemos tomado también de este entendimiento, de esta frase, para ir también enseñando a otros papás, a otras familias, porque así también lo hemos ido entendiendo nosotros, de que más que nuestros discursos, tenemos que enseñar a nuestros hijos principalmente con nuestro ejemplo, claro, siendo nosotros un modelo a seguir. Que nos convirtamos nosotros mismos en eso que queremos enseñarle a nuestros hijos. Que si nosotros queremos enseñarles a ser verdaderos, que primero vean en nosotros un ejemplo de verdad. Claro. Por ejemplo, siempre se da, o yo lo he dado mucho quizás, este ejemplo de cuando le decimos a nuestros hijos, no hay que mentir. Nunca. Es importante el valor de la verdad. Pero de repente, no sé, me llaman por teléfono y me dicen, ¿está su marido? Y yo digo, oh, no está. Siendo que efectivamente está en la casa. Claro. Y eso ellos lo ven. Y más que aprendan de lo que nosotros les estamos diciendo, digan la verdad, ellos van a aprender viéndonos a nosotros con nuestros actos, con nuestras acciones, de que efectivamente sí se puede mentir. Claro. Entonces, desde ahí que se presentan ciertas incongruencias
entre nuestro discurso y nuestras acciones que quizás cuando nuestros hijos son pequeños pasan por alto. Claro. Pero que esas incongruencias van a tomar un peso muy relevante cuando los hijos son adolescentes. Y ahí quiero poner un punto aparte porque después quiero abordar este tema con los hijos adolescentes. Claro. Pero cuán importante es que nosotros mismos nos pongamos primero como el ejemplo. Y que cuando muchas veces digamos, pucha, le estoy tratando de enseñar esto a mi hijo, pero no está funcionando, yo digo que la forma y la estrategia o la llave que te queda por hacer y sostener en el tiempo es enseñarle a tu hijo con tu ejemplo. Hay un tema, por ejemplo, cuando los niños son pequeños que es difícil de manejar para los adultos o para los papás, que es la frustración. Es un tema que a todos nos ha tocado de manejar. Nosotros con nuestras hijas, nosotros mismos con nuestras propias frustraciones, y muchas veces se me acercan papás pidiéndome herramientas, técnicas para poder abordar las llamadas pataletas o las de regulación emocional de los hijos. Pero a pesar de que podamos tener todas las herramientas para abordar, por ejemplo, una frustración, no sé, estamos en el supermercado y el hijo quería cierto dulce, le dijimos que no y ¡guau! Comienza a explotar, a gritar, a llorar, a tirarse al suelo, ¿cierto? O en la casa, en el día a día, en lo cotidiano de nuestra vida, de repente no le resultó una tarea o le apagaste la televisión, la película que estaba viendo y comenzó, ¿cierto?, una explosión de su enojo y una frustración muy grande. Y lo primero que yo ya he comenzado a preguntar es cómo el adulto reacciona, cómo él maneja sus propias frustraciones, porque podemos enseñarle a nuestros hijos: mira, tienes que respirar, no tienes que enojarte cuando algo no te salga y decir muchas cosas. Pero, por ejemplo, cuando, no sé, nosotros nos suspendieron el vuelo que teníamos agendado para el día de mañana y lo teníamos todo programado, ¿cómo reaccionas? O si, no sé, pediste la lista del supermercado y no te llegó justo los ingredientes que necesitabas para ese día, para cocinar ese día. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas cuando no obtuviste las respuestas que esperabas de tu esposo o de tus amigos? ¿Cómo reaccionaste tú frente a tus propias frustraciones? ¿Por qué? ¿Por qué lo pregunto? Porque podemos decirle muchas cosas a nuestros hijos, pero ellos también van a aprender a gestionar sus propias emociones, incluyendo la frustración, en cómo lo ven que nosotros lo gestionamos, que nosotros lo hacemos. O sea, ellos terminan interiorizando que esos comportamientos son aceptables en diferentes momentos. O sea, la frustración, la maña, o más que nos podemos frustrar, pero la falta de tolerancia a la frustración. La mentira, el engaño, el gritar, todo eso, más que le enseñemos que no está bien, lo van a interiorizar como que es aceptable en el momento en que lo vieron. ¿Qué pasa? Se va rompiendo el límite, de poquito. Entonces, si yo tolero hoy día una mentira, y quizá un papá que está escuchando, no queremos ni martirizar, porque todos nos equivocamos, pero ¿qué pasa si en casa toleramos las malas palabras? Si toleramos la mentira, poquita, no siempre. Mentí porque en realidad el papá estaba descansando, le dije que no estaba, pero en realidad no quise decir que estaba descansando, como el ejemplo que daba delante. Ellos lo van viendo, no lo van razonando como nosotros lo razonamos, lo van interiorizando que sí pueden mentir en ciertas ocasiones para no quedar mal. Entonces después en una situación compleja van a mentir para no quedar mal. Claro. Van a vivir en función de eso. Y yo a ir tolerando y a ir rompiendo límites y límites tras límites, van a entrar en una dinámica donde después cualquier cosa puede ser aceptable. Y va a ser normal dentro de sus vidas la mentira, por ejemplo. Va a ser normal dentro de sus vidas actitudes, no sé, agresivas. O sea, la violencia. Insisto, son pequeñas semillas
que hoy día sembramos con nuestra actitud, con nuestro ejemplo, pero que el día de mañana esa semilla es un árbol que ellos toleran. Entonces, claro, si la violencia, por ejemplo, se tolera en casa, es muy probable que mi hijo sea violento cuando sea grande. Y yo digo, pero ¿por qué? Si, claro, porque son pequeñas semillas, insisto, pero es que fue una ocasión, fueron 3 momentos en el año, pero 3 semillas en la tierra van a producir algo. Claro. Y claro, el niño termina siendo violento, quizás después un adulto violento. Y quizás mi hija va a terminar tolerando la violencia producto de lo que vio en casa. Y después se va a casar con un hombre que va a ser violento. Suena súper catastrófico todo lo que estoy diciendo, pero es la realidad que vemos hoy día en personas adultas. Y uno dice, pero ¿por qué tolera a su esposo violento? Es porque tenía un papá violento, porque tenía una mamá violenta, y porque quizá un maltrato, una mala palabra estaba tan normalizada y tan interiorizada como algo normal en su vida, que hoy día lo que vive es parte de la cultura. Y por más que tú le digas, es que no está bien que te traten mal, esta niña, que ya es adulta, lo tolera porque lo vivió, porque lo adoptó como sí, y es muy difícil cambiar algo que ya es parte de mí, que ya es parte de mi esencia, y que lo aprendí en la infancia, o sea, que lo vi como parte de la cultura del hogar. Claro. Y ahí toma relevancia el hecho de que no es lo que decimos, es lo que hacemos. Claro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, también podemos educar a nuestros hijos diciéndole, ¡no grites! Claro. ¡No grites! Claramente hay una incongruencia en lo que estamos enseñando, entre lo que decimos y lo que estamos dando como ejemplo a la vez. Y es ahí donde nosotros como papás necesitamos con urgencia poder analizarnos, reflexionar, ir viendo qué cosas tengo que ir rompiendo como patrón en mi generación. ¿Qué cosas el Señor me está llamando a mí a sanar en mi generación para que yo no repita? Porque probablemente si tú, por ejemplo, usas mucho los gritos, es porque a lo mejor esa forma de crianza también tuviste cuando fuiste niño y fue tan potente que a pesar de que te prometiste a ti mismo no gritar, hoy día te encuentras con tus hijos gritándoles. Y es como la frase célebre de Anakin, claro. Te convertiste en lo que juraste destruir. Lo que juraste destruir. Entonces, muchas veces nosotros decimos, no voy a ser como mi papá, o en esta área no voy a replicar lo mismo, y de repente en situaciones de crisis o en momentos claves nos encontramos repitiendo el mismo patrón. Habíamos dicho que no íbamos a hacer. Ahora es súper engañoso el cómo nos miramos a nosotros mismos. A veces uno dice, hagamos el ejercicio de mirarnos, cómo actuamos, cuál es nuestro ejemplo, y siempre miramos lo bueno. Como decir, uy, yo no soy tan mal papá. No tengo actitudes tan complejas, quizás no me frustro tanto como están hablando recién. No grito tanto en casa, soy una persona tranquila. Pero cuando vemos a nuestros hijos de cuál es la opinión que tienen, no es que van a tener una mala opinión, nada. Pero muchas veces por una actitud que tuviste van a decir, mi papá, mi mamá es enojón. Y tú te enojaste una vez en el año, pero se les quedó eso. Ahora, no vivimos en función de nuestros hijos, o sea, yo no voy a vivir en función de lo que ellos esperan de mí, como que si ellos quieren que yo sea alguien que los consiente en todo, yo no voy a actuar en función de eso. Entonces, en función de quién debiésemos actuar, en función del Padre Eterno, del Señor. Esa es nuestra medida, lo hemos mencionado en los 3 capítulos, lo volvemos a mencionar de nuevo, y el Espíritu Santo tiene que guiarnos a dar la medida justa de nuestros hijos. Ni una dosis más, ni una dosis menos, sino esa medida que ellos necesitan y que el Señor sabe que necesitan. Entonces, ese es nuestro modelo a seguir. No vivimos en función de lo que ellos esperan de nosotros. Pero claro, muchas veces no vemos lo que hay en nosotros que puede estar dañando a nuestra generación. Y ahí es donde tenemos que ir al Señor, recurrir y decir, Señor, mira, ¿cuál es el ejemplo que estoy dejando a mis hijos? Y quiero dejar esa pregunta, o sea, ¿cuál es el ejemplo que tú estás dejándole a tus hijos? ¿Cuál es tu forma? ¿Eres un papá cansado? ¿Eres un papá que se aburre muy rápido? ¿Que a los 15 minutos de juego de tus hijos ya dice, ya basta, listo, ya nada más? ¿Eres un papá que
que evita estar tiempo con tus hijos, que evita jugar con ellos. Eso es lo que va quedando en su interior. Eres un papá que es excelente trabajador, pero que no tiene la paciencia para contarle un cuento a sus hijos. Eres un papá ansioso. Es re loco ver a los niños. Bueno, nosotros trabajamos con jovencitos, con pequeños, y muchas veces yo he visto a jovencitos ansiosos. Están moviendo el pie, que se están moviendo rápido, que se paran, que se sientan. Y es porque los papás son iguales. Uno habla con los papás y están, sí, ¿cómo estás? Y yo me vengo al tiro, no, es que tengo que ir a buscar esto, no, es que tengo que llamar, es que tengo que hacer tal cosa. Y eso, sin darnos cuenta, que no es un pecado, que no es nada grave, lo traspasamos a nuestros hijos. Entonces vamos a tener hijos ansiosos, que están constantemente moviéndose para allá, para acá, moviendo el pie, que no logran enfrentar ciertas situaciones simplemente porque ven cómo actúan los papás. Y ahí es donde tenemos que preguntarnos, ¿estamos siendo el mejor ejemplo? ¿Estamos dando esa milla que el Señor quiere? No que yo... Porque la justicia no tiene que ver con dar lo que a mí me parece bien, sino que justamente con lo que el Señor quiere que yo dé. Esa es mi medida de justicia. Y ahí es re importante ser consciente, siempre digo esto, pero tenerlo muy presente, que nuestra educación o nuestras enseñanzas con nuestros hijos trasciende a lo académico o trasciende a las normas y las reglas que queremos entregarles para que sean obedientes o para que tengan un buen comportamiento. Nuestra enseñanza trasciende todo eso, porque le estamos enseñando, simplemente siendo nosotros, una cosmovisión de vida. Le estamos heredando una forma de ver la vida. Le estamos heredando una forma de relacionarse con los otros, una forma de valorarse a sí mismo. Le estamos entregando el valor que ellos le entregan a la familia, a Dios, a los amigos, a sí mismo. Entonces, por ejemplo, lo que tú decías, si yo generalmente tengo una actitud de levantarme y quejarme por todo, una actitud o ansiosa, o generalmente desde el lamento, desde la tristeza, desde hoy día hay sol, que ay, me carga este sol, y quejas como esa, o desde la ira, todo me molesta. Claro, hoy día solo hay pan con mantequilla. Ay, qué fome ese once. Hablando en contra del gobierno, doy ejemplo, Claro. porque se escucha a veces los papás como la política, son todos ladrones, y eso es lo que vamos traspasando a nuestros hijos. Claro. Y todas esas actitudes, acciones, frases que salen de nosotros, las estamos heredando a nuestros hijos. Y es ahí que nosotros, junto a Jordan, queremos entregar este sentido de importancia, de urgencia, de que podamos cada día mejorar, no desde la culpa, no desde la ansiedad, pero sí desde una gestión y desde un entender que somos capaces de ir rompiendo patrones y de ir mejorando las propias herencias de patrones de crianza o de cosmovisión de la vida que heredamos de nuestros padres, y que podemos ser esos filtros y decir, yo vi esto de mis papás, hoy día lo veo en mí, pero aquí se rompe. Me pongo en la brecha, me pongo en una posición de gobierno, de administrador, y de filtrar y decir, esto no lo quiero heredar a mis hijos. Esta acción que generalmente tengo no se la quiero heredar. De ahí que les cuento un ejemplo muy personal. Hace muy poco tiempo atrás me comencé a dar cuenta, y tú eres testigo de eso porque mi esposo es quien me acompaña y nos acompañamos mutuamente en los procesos que vivimos, de que tenía una mentalidad de pronto muy catastrófica o muy pesimista de ver el futuro o de ver las cosas que podrían pasar. Quizás no en un nivel, no sé, muy depresivo, pero sí ciertas cosas que el Señor me empezó a mostrar y que me empezaron a molestar. ¿Y qué hice? Comencé a cambiarlo. Entonces pedí ayuda a mi esposo, a mis amigos, a mis pastores. Empecé a exponer
lo que pensaba, la visión que tenía de ciertas cosas y que yo sé que estaba de pronto muy distorsionada. Y me comencé a exponer para que entrara luz, comencé a pedirte ayuda. Y aún así sigo en ese trabajo, siento que ya el Señor me ha hecho muy libre, pero yo le decía al Señor, yo no quiero entregarle esta forma a mis hijas, yo no se las quiero heredar, y fue uno de los principales motivos para desear cambiar y pedir ayuda y exponerme, y incluso lo hago frente a ustedes porque también creo que de pronto nuestras propias experiencias o un ejemplo más tangible puede bendecir mucho, puede abrir, ¿cierto?, una puerta en la que tú estás ahí luchando y darte una orientación. Entonces te animo a que también por amor a tus hijos puedas revisarte y puedes decir, hay cosas en mí que no las quiero heredar a mis hijos. Si está la gritería, la frustración constante, si generalmente tienes una mentalidad muy pesimista, te invito a que puedas anotar, confrontarte, pedir ayuda, no sé si es necesario asistir a algún tipo de terapia, lo digo porque soy psicóloga y sirve, pero es hacer algo, no quedarte de brazos cruzados, sino que de verdad hacer algo para ir rompiendo esos patrones y determinarte porque eres capaz de romper esos patrones. No viniste así como ya, yo vengo así y ya no tengo arreglo. No, puedes hacerlo. Yo te digo, yo comencé a verme con ciertos patrones muy negativos, muy pesimistas, y el Señor me ha hecho, me ha transformado y voy en un camino de victoria. Y sé que eso lo estoy heredando a mis hijos, junto con mi esposo. Entonces, muchas veces tenemos estas mentalidades que las estamos heredando y te invito a que puedas anhelar heredarle a tus hijos una cosmovisión de la vida alineada al reino de Dios, desde la esperanza, desde el gozo, desde la fe. Y si no está siendo así, haz algo, movilízate porque tú puedes hacerlo. Otra de los asuntos que también, perdón, que quiero hacer un link que tú ya habías mencionado, por eso no quiero perder la oportunidad de hacerlo, es que claro, por ejemplo, teníamos una cita hace un rato de Albert Einstein, de que la única forma de educar, él decía, era a través de el ejemplo, ¿no? Pero esto Jesús ya lo había dicho, ya nos había dado luces cuando Él estuvo aquí en la tierra tabernaculizado, y Él dijo, por ejemplo, en Juan 5:19 dice esto Jesús. Por eso Jesús respondiendo les decía, en verdad os digo que el Hijo, o sea, hablando de sí mismo, no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Aquí Jesús nos estaba dando también una clave y diciendo lo que después muchos otros repitieron como un eco, ¿no? Claro. El aprendizaje principal es observando. Jesús mismo, como hijo, dijo, yo lo que veo hacer al Padre, eso es lo que hago. Entonces, el Padre se pone como un ejemplo y el Hijo ejecuta ese ejemplo. Ahora, Jesús viene en un tiempo donde estaba la ley, donde habían diferentes leyes, la ley de Moisés, incluso tuvo, no sé, sanó en día de reposo, y eso generó harto conflicto en ese tiempo. Pero él decía, mi Padre trabaja este día y yo lo hago. Y es que Jesús no tomó de la ley como un modelo a seguir, sino de ver lo que hacía el Padre. Claro. Y es por eso que las reglas nunca van a ser tan importantes como lo que vemos, lo que oímos. Jesús no solo lo menciona en Juan, sino que en todos los evangelios vamos a ver que es una frase muy recurrente de decir, todo lo que hago, todo lo que digo, todo lo que veo, es porque primero lo veo en el Padre. Entonces, toda sanidad, toda oración que hizo él, toda acción, en un momento fue a Bethesda y había muchos enfermos y solo oró por uno. No oró por todos. No es que él hizo un acto de misericordia por todo el mundo, sino que fue solo a orar por uno. Es porque al Padre lo vio que tenía que orar solo por él. Y esa es la precisión. Por eso digo, a veces queremos ser mejores o dar más, y no, hay una medida justa que tenemos que dar. Y yo sé que el deseo de cada papá que quizás nos está oyendo es decir, yo quiero dejarle el legado a mis hijos de que ellos conozcan al Señor, que ellos tengan un experimentar del Padre, del Espíritu Santo.
que puedan vivir del Hijo. Y procuramos eso. Pero la única forma de mostrarle al Padre es lo que hacía Jesús. O sea, yo les muestro al Padre porque el Padre está en mí. La única forma de tu papá, de tu mamá, mostrarle a Dios a tus hijos, no es llevándolo a la congregación un día específico a la semana. Sirve, sí sirve, no estoy diciendo que no lo lleven. Claro. No es tomar la Biblia y empezar a contar la historia. Sirve, es poderoso, lo hacemos. No es agarrar una guitarra y tener un tiempo de alabanza. Sirve. La forma de mostrarle al Padre es que el Padre esté en ti. Eso es lo que hacía Jesús. O sea, Jesús no lo llevó a una congregación a sus discípulos. Es más, la palabra discípulo viene de disciplina. De ahí viene. Claro. O sea, nuestra disciplina con los hijos debiese ser un discipulado. Somos pastores de nuestros hijos. Deberíamos discipularlos para llevarlos a conectarlos con el Espíritu Santo. Ese fue el discipulado de Jesús. Llevó a sus discípulos, siendo él mismo el ejemplo, para conectárselo, para que se conectaran en un momento con el Espíritu Santo. Y decirle, ahora el Espíritu Santo es el que te va a guiar a toda verdad, a toda justicia. Y eso debiese ser nuestra labor como papá. Obviamente está la alimentación, está cuidarlo, está hacer muchas otras cosas. Pero es conectarlo en un momento con el Espíritu Santo y decir, mira, Él te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Mientras yo te discipulé en este camino. Entonces, ese es nuestro anhelo como papá. Y el consejo máximo ahí es mostrar al Padre nuestra actitud. Y la pregunta es, ¿estamos mostrando al Padre con nuestro ejemplo? O sea, cuando nos falta dinero en la casa, ¿qué hacemos? ¿Nuestros hijos nos ven orar? ¿O nos ven tristes, nos ven acomplejados? Porque lo van a aprender, Es más, muchos de nosotros tenemos ciertos temores a falta de pagar una deuda, o nos angustia al tener alguna situación que nos impaga, o poco dinero, porque lo aprendimos sin querer de nuestros papás, y nuestros papás nos lo traspasaron sin querer también. Entonces, el temor a la falta del dinero fueron por reacciones que vimos de nuestro padre, y que quizás ni siquiera nos acordamos, pero quedaron interiorizadas. Claro. Entonces, cuando vives una crisis, ¿estás mostrando al Padre? Ellos te ven como alguien apasionado, que ora, que antes de tomar cualquier decisión vamos a decir, mira, nos paramos en fe desde el trono, vamos a intervenir en esta situación. O en verdad solo le enseñan la historia de David, que insisto, está lindo, está bueno, que le enseñan los evangelios de Jesús, pero no lo ven en ti. Entonces, que vean el amor de Cristo en ti. Está buenísimo que conozcan a Jesús, está buenísimo que vean a Cristo en la Biblia, pero que digan, ¿sabéis qué? Mi papá es lo más cercano a Cristo, mi mamá es lo más cercano a Cristo. O sea, yo los veo con una paciencia, los veo con un amor, los veo con una entrega. No solo me enseñan a compartir, sino que ellos comparten. No solo me enseñan a amar, sino que con ellos me siento amado. No solo me enseñan la justicia, sino que la corrección de ellos me impulsa. O sea, no me oprime, no me genera terror. No, la corrección de David decía que los juicios del Señor son dulces. ¿Y por qué nuestra corrección ante nuestros hijos muchas veces les genera terror? ¿Estamos mostrando al Padre nuestra corrección? ¿O mostramos la ira? Como de, ya, o nuestra propia frustración. ¿Por qué ni siquiera una corrección que viene con un espíritu incorrecto? Claro. La corrección está bien, no estamos en contra de la corrección, pero el espíritu incorrecto en la corrección va a generar terror. Entonces, todos nuestros ejemplos, nuestras formas de enfrentar las situaciones, muchas veces no evidencia al Padre. Y después queremos que conozcan al Padre. Y lo que menos quieren es conocer al Padre, porque conocieron la religión. Conocieron a papás que oprimían, a papás que decían que todo es del diablo, que todo es malo, que todo es pecado, y nunca vieron el amor del Señor. Entonces llega una edad donde ellos deciden simplemente apartarse. No porque Dios no sea atractivo, sino porque nosotros volvimos al Señor alguien desagradable. Y suena súper duro. Porque no estamos evidenciando al Padre. Y eso no se amolda a nuestro estilo religioso. Jesús era judío, no era cristiano, pero él evidenció al Padre, y a los judíos también les chocó, porque tampoco encajaba con su sistema religioso. Y ahí le invitamos a esto, a evidenciar al Padre con nuestro ejemplo, el cómo enfrentamos diferentes situaciones, siempre sea el Padre, que tomemos un tiempo de oración antes de decidir, antes de enojarnos, ir a buscar herramientas antes de corregir. Y puede ser que sea más lento todo,
pero va a ser todo más seguro Y más efectivo. y mucho más efectivo. Y así también, muchas veces nosotros decimos, como papás, ¿quién nos enseña? ¿A quién recurrimos? ¿Cuál es nuestro referente, nuestro ejemplo? Y acá Jesús también nos da la clave de ir al Padre, de verlo a Él, cómo es como Padre, y nos va a dar también mucho consejo, muchos diseños y estrategias para poder abordar con nuestros hijos. De ahí que surge la imperiosa necesidad de que nosotros podamos también sanarnos como hijos, nuestra identidad de hijos, y reconectarnos con su paternidad, para que de esa manera podamos verle a Él como papá y replicar o aprender de su ejemplo cómo Él es como papá, y nosotros tomar de eso y poder ejercerlo con nuestros hijos. Es de valientes el desear romper patrones, el revisarse y decir, sí, no lo he hecho bien en esto, en las correcciones estoy mal, estoy entregando mucho temor a mis hijos, en las formas, en mis comentarios, me estoy entregando una forma tan catastrófica de ver el futuro, la vida. De pronto escucho, ¿para qué voy a traer hijos al mundo si está tan malo el mundo, está tan malo todo? Y tú eres su mundo. Claro, y en realidad todos esos miedos y esa forma de ver la vida, el futuro, la familia y los hijos, es la forma que le estamos entregando, y ellos, como tú decías, la internalizan casi de manera inconsciente. Se da todo esto y la hacen parte de sí. Puedes preguntarte, ¿cómo es que aprendiste, por ejemplo, a corregir desde los gritos? ¿O cómo es que te enojas tan fácilmente cuando algo no te resulta como querías? ¿Será que lo aprendiste de tus padres? ¿Será que tu infancia estuvo marcada por alguna de estas cosas? Y no es que, ¿estás seguro que no es que tus papás te hayan dicho tienes que gritar para corregir a tus hijos cuando los tengas? O no es que tu papá te haya dicho tienes que enojarte cuando algo no te resulta, sino que lo viste de ellos. Y fue tan potente su ejemplo que lo internalizaste y hoy día lo estás replicando. Eso mismo va a pasar con tus hijos. Tu ejemplo va a ser tan potente que ellos lo van a internalizar y lo van a replicar a corto, a mediano o a largo plazo. Y de ahí es que también necesitamos responsabilizarnos. Y aun cuando decidimos no enseñarles nada o no tomar acciones con nuestros hijos, les vamos a estar enseñando igual a que hay una pasividad en las cosas, a que no hay que atender lo que es importante, a que ellos a lo mejor no son lo más importante para ti y se van a desvalorar a sí mismos también. La manera en que los tratamos a ellos, la manera en que abordamos sus errores cuando se equivocan. Si somos muy duros con ellos cuando se equivocan, asimismo ellos van a aprender a tratarse. Cuando tengan algún error, van a condenarse, van a aislarse, van a distanciarse por sentirse tan indignos. Entonces, nuestros tratos hacia ellos, nuestras formas, nuestra contención, si la tenemos o no con ellos, todo eso va a ir dejando una huella poderosa en sus vidas. Y te animamos a que puedas ser valiente, te dotes del espíritu de valentía que el Señor está soltando sobre los padres para ser esos papás que dan la milla extra, que dan esa porción doble a sus generaciones, a sus hijos, que se entregan, que son capaces de negarse a sí mismos en aquellas cosas que saben que están erradas, que no están correctas, y que tratan de cambiar, tratan de desaprender lo que está mal para aprender lo que sí es correcto, lo que sí debes enseñar a tus hijos. Y esto es para valientes, esto es para perseverantes, porque no es de un día para otro. Romper patrones, mentalidades, repertorios emocionales tóxicos o dañinos no es de un día para otro. Toma tiempo, es por eso que te animamos a que puedas ser valiente y perseverante, y que lo que te motive sea un amor profundo por el Señor y por sus generaciones. Que esas generaciones la incluyen tus hijos.
Así que eso, esto ha sido el episodio de hoy. Recuerda, no es lo que dices, sino es lo que haces. Entonces, te invitamos a romper patrones, a revisar tus formas de cómo reaccionas, de cómo miras la vida, de cuán importante es para el Señor, para ti, porque todo eso se va a expresar a tus hijos. Aunque estén grandes, por ahí papás mayores, de jovencito, dice, mi hijo no me escucha. No te escucha, pero te sigue viendo. Que vea amor, que vea el Señor en ti. Y eso tarde o temprano le va a hacer un clic. Entonces, no importa tanto si no escuchan, aunque es importante, Claro. pero más que vean cómo actúas. Eso, que tengas un lindo día, una linda noche, una linda tarde, no sé a qué hora nos puedas estar escuchando. Y esto fue el episodio de hoy. Espero que les haya servido. Nos vemos en una próxima ocasión. Adiós. ¡Chao!